sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Como matrimonio estamos suplicando al Señor una protección divina que viene de parte de la oración. Bienvenidos sean, hermanos, al culto familiar. Estamos llevando en este día el matrimonio, que es una institución sagrada. Suplicamos al Señor una protección para cada uno de nosotros. A través de la oración tendremos la bendición de ser guiados por la mano del Señor. Estamos llevando este día la oración y pedimos, hermanos, en este día que la oración no falte, que cada día nos acerquemos al Maestro y pidamos su guianza y su dirección. Entre más pasemos tiempo con Él, más tendremos sus atributos en su carácter. Estamos llevando este día la oración y suplicamos al Señor que Dios dé gracia. Sean bienvenidos a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando como ministerio de oración la familia, el matrimonio, la oración. Para eso tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, el que guíe y que dé la convicción en cada uno de nosotros, que lo que se testifique es porque Dios lo demanda. Es palabra de poder, palabra de vida. Comprueba que lo que se menciona, Dios lo ha dejado por estatuto. Por eso estamos pidiendo al Señor su bendición. Vamos a hacer la oración. En estos momentos, si estás afligido, si estás pasando alguna prueba, si estás pasando dolor, enfermedad, cualquier necesidad, el Señor lo sabe. Acércate confiadamente a ese trono de misericordia para hallar el oportuno socorro. Vamos a hacer la oración en este momento. Si deseas orar en este momento, poniendo tu necesidad, tu petición, estamos unidos orando en la misma fe y en el mismo espíritu. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad, Hijo de Dios. Recibe la adoración, la gloria y el poder. Digno eres, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Hijo de Dios, porque todavía, Señor, intercedes. Todavía, Señor, estás en el lugar santísimo. Todavía la mano del Señor extendida está. Gracias, Hijo de Dios. Humildemente nos acercamos con agradecimiento. Agradecido, Señor, por esta oración que suba al trono de la misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu sangre que derramaste, porque por medio de esa sangre, Señor, tú nos compraste. Y no con oro ni con plata,
sino con el poder de tu amor. Gracias, Hijo de Dios, porque no nos dejaste solos, nos dejaste la revelación, nos dejaste la convicción a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tres son los que dan testigo en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Recibe la adoración y la gloria por la eternidad. Padre, en este momento queremos ponernos a cuentas contigo. Te rogamos humildemente, amado Dios, que no tome, Señor, en cuenta la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vencer. Ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza que necesitamos. Como Padre, Señor, suplicamos la ayuda divina para el hogar, para el matrimonio, para nuestros hijos. Y te rogamos que perdones el pecado de ellos también. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de la reconciliación. Presento familias, hogares, presento a aquel que llora y sufre, presento a la familia dividida. Te ruego que la edifiques, edifica la casa, Señor. Suplicamos tu bendición para este arrepentimiento. Gracias, Hijo de Dios, porque sé que has escuchado la oración, porque un corazón que se humilla no desprecias. Y aquí estamos, Señor, poniendo nuestra fe en tus manos. Gracias por perdonar, gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su bondad, su misericordia. Y quisiéramos, hermano, poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Isaías 41:13. El libro de Isaías 41:13, estamos llevando en este día la reflexión. Dice Isaías 41:13, anota la cita bíblica, hermanos, trae consuelo y fortaleza a las promesas de Dios. Dice, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué consuelo y qué fortaleza da la palabra de Dios. Cuando uno está orando, hermanos, ese bálsamo de amor y de seguridad que da su palabra es la que nos consuela. Y aquí el Señor está la promesa, no temas, Él te ayuda. Y así como lo dice, se cumple. Seamos fieles a la voz de Dios y hacer sus mandamientos, llevarlos en nuestro corazón y hacerlos por obra. Lo que se va a testificar en este día, la palabra de Dios lo ha mencionado, no temas, yo te ayudo. Estamos llevando el matrimonio y la reflexión, pidiendo al Espíritu Santo que dé convicción en cada uno de nosotros y que de lo que Dios nos habla lo añoremos y busquemos con temor y temblor la unidad del hogar. Sergio, llevamos en este día la reflexión y el culto familiar. Así Amén. es, hermanos. No temas, yo te ayudo. Este es un mensaje de consuelo, de fortaleza, de seguridad Amén. y de dependencia de Dios. El Señor, hermanos, nunca nos va a abandonar. Esa es su promesa. Sin en cambio, tenemos que confiar en Él en toda circunstancia, por muy adversa que se nos pueda presentar. Esta promesa se cumple verdaderamente cuando aceptamos la ayuda del Señor. Él nos la está ofreciendo, pero tenemos que aceptarla. Por eso debemos de sobreponer a todas nuestras dudas y en ocasiones a nuestra fe vacilante a lo que Dios nos promete. Por eso la dependencia de Dios, hermanos, es diaria, es continua, es siempre buscando el poder por medio de su gracia divina que nos promete ayuda. Aquí el profeta Isaías nos da esa promesa, porque yo Jehová soy tu Dios. Isaías 41:13. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? En tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Dios, hermanos, estaba acosado
por naciones adversas que querían destruirlos. Infiltraban todo tipo de doctrina y todo tipo de imágenes para que el pueblo cayera en la idolatría. Algunos apostataban de la fe y se iban tras las imágenes porque para ellos representaba el poder que representaban las naciones paganas. Por eso el Señor le da esta promesa al profeta. Pero esta promesa, hermanos, permanece hasta nuestros tiempos. Porque la misma situación que se vivía en el pasado se vive en el presente. Tal vez de una manera diferente, pero el daño es el mismo. Por eso hoy en día, hermanos, debemos de estar prevenidos, confiando únicamente en el Señor y tomando de sus promesas. Por eso Él insiste que cualquier temor que el hombre pueda manifestar por lo que vive de una manera personal o por medio de las circunstancias que estamos viviendo, que nos afectan a todos en este mundo violento y convulsionado de maldad. Es exactamente lo mismo. Sin en cambio, la promesa permanece. No temas, yo te ayudo. El adversario, hermanos, de diferentes maneras nos quiere destruir. Y el primer paso que da es alejarnos de nuestra fe. Por eso muchos caen en las situaciones que el mundo presenta y se dejan arrastrar porque su fe no está bien cimentada. Y ese es el temor que guardan, porque se van más por lo que ven, por lo que oyen y por lo que sienten, que por las promesas de la fe. Y ahí es donde el verdadero cristiano debe demostrar su confianza en Dios. El mensaje de Dios, hermanos, es claro. No temas, yo te ayudo. Recordemos, hermanos, que el creyente ha sido comprado con la sangre de Cristo. Por tanto, le pertenecemos a Cristo. Cuando yo declaro por fe que creo en el Evangelio de Cristo y que creo que solamente por medio de él viene el perdón de los pecados, pero también viene la promesa de la salvación, entonces yo pertenezco a él. Yo soy propiedad de Cristo, porque él pagó con su sangre por mi salvación, para redención de mis pecados. Entonces, cuando yo tomo sus promesas de que debo de dejar todo temor, es porque pertenezco a él. Y luego dice, yo te ayudo. Por lo tanto, hermanos, podemos gozar de su dirección, de su protección, de su fortaleza, de su confianza, porque la Biblia dice, Él te sostiene de tu mano derecha. Y lo dice de esa manera, hermanos, como una señal de amistad, porque sella un acuerdo. Generalmente cuando usted saluda a alguna persona, saluda con la mano derecha. Aunque sea usted zurdo, usted siempre saluda con la mano derecha. ¿Por qué? Pues una señal de amistad y una señal de acuerdo. Y el Señor hace un pacto con nosotros cuando lo confesamos como nuestro Salvador. En el libro de Hebreos, capítulo 13, y el versículo número 6, hablando el apóstol, se manifiesta de manera que podemos decir confiadamente. Ahí está la confianza que todo creyente debe tener en aquel que nos salvó. El Señor es mi ayudador. No temeré. Y aquí lo confirma. Lo mismo que decía el profeta en el Antiguo Testamento, lo está diciendo el apóstol en el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia, hermanos, se confirma por lo que dice un profeta a lo que dice un apóstol. ¿Y sabe por qué? Porque a los dos, en diferente tiempo y en una distancia de años, el Espíritu Santo fue quien puso en su corazón que manifestaran las promesas del Señor. El Señor es mi ayudador.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Diariamente, hermanos, somos recordados que no vamos a poder hacer nada por nosotros mismos, pero la verdad es de que no tenemos que hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que confiar en el Señor. Por eso tenemos esa ayuda. Es cierto, el hombre debe de hacer de su parte, se debe de esforzar, pero la parte principal está en el área espiritual, porque si tenemos la promesa del Señor que bajo cualquier circunstancia debemos de vencer el temor, es porque tenemos la ayuda de Dios. Por eso Él nos los promete. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos confiar en lo que Dios nos presenta o nos promete? Pues la misma escritura nos lo dice. Jeremías capítulo 33 y el versículo número 3 nos da una promesa. ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano? El Señor nos dice, y esta es una invitación que el Señor nos está haciendo, clama a mí. O sea, claramente el Señor nos está invitando a que nos acerquemos a Él, confiemos en Él y aceptemos la ayuda que nos está dando. Y yo te responderé. O sea que el Señor siempre que clamamos en humillación y confiando en Él, siempre va a haber una respuesta del Señor, a la manera del Señor, en el tiempo del Señor y en la voluntad del Señor. Luego sigue diciendo, y te enseñaré. O sea, ¿quién nos enseña? El Señor, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el profeta Jeremías, hermanos, le fue dada esta revelación por la inspiración divina, él se encontraba en la cárcel. Él había sido resguardado en la cárcel porque estaba predicando el Evangelio de Cristo y había profetizado al rey de Judá, en este caso al rey Ezequías, que iba a venir un tiempo en que Babilonia iba a destruir su ciudad y de que el rey también iba a ser destruido. Obviamente al rey Ezequías no le gustó esta profecía, pero ¿por qué le estaba viendo al hombre? Él no contempló que esa palabra venía de Jehová y era una manera de prevenirlo, para que corrigiera y para que se preparara. Sin en cambio, la reacción del rey Ezequías fue contraria, porque lo que hizo es tomar al profeta y meterlo a la cárcel. Y con eso él pensaba que la profecía no se iba a cumplir. Sin en cambio, hermanos, es inspirado el profeta y por eso da estas palabras. El rey Sedequías se enojó, lo mandó a la cárcel, pero sin en cambio en la cárcel Jeremías seguía orando. O sea que no fue un obstáculo para él. Buscaba la dirección de Dios. Dios habló por medio de él palabras de esperanza al corazón de Jeremías en una situación de injusticia y de desesperación. Por eso la ayuda del Señor que nos ofrece está a través de sus promesas, a través de su palabra, y nosotros las debemos de tomar. Tal vez, hermanos, haya en tu vida una situación difícil como la que tenía Jeremías. Era perseguido por el mensaje que dio, fue metido a la cárcel, por eso no lo contuvo para confiar en el Señor y para pedir y aceptar la ayuda del Señor. Así que, hermanos, no nos dejemos llevar por las situaciones que nos están rodeando. En estos tiempos en especial estamos viviendo el enojo, el enfado del adversario por querer seducir, por querer atrapar a aquellos que están cimentados en la fe y lo usa usando cosas exteriores que no están a nuestro alcance, pero que nos afectan. Estamos en medio de una guerra
de una, de un alcance tremendo. No solamente, hermanos, en el área humana, en el área material, sino sobre todo en el área espiritual. Y ahí es donde debemos de tener la confianza en lo que el Señor nos promete. Y usted va a decir, ¿yo qué puedo hacer si hay una situación que está fuera de mi alcance? Aparentemente está fuera de su alcance. ¿Usted quiere saber qué tiempos proféticos estamos viviendo sin que nadie más influya en nosotros para poner ideas o para acomodar la situación conforme a su pensamiento? Vaya al libro de San Mateo, capítulo 24. Ahí nuestro Señor Jesucristo predice la destrucción del templo. Ahí Él dice las calamidades que vendrían antes de este acontecimiento. Pero también en ese capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos muestra cuáles van a ser las señales de su segunda venida. Pero también nos dice cómo esperar esa segunda venida. Así que la misma Biblia, hermanos, nos dice los tiempos que estamos viviendo sin necesidad de que estemos escuchando por un lado o por otro lado lo que la gente piensa. Lea usted Mateo 24, compleméntelas con el libro de Apocalipsis, con el libro de Daniel, y sabrá qué tiempo profético estamos viviendo y cómo yo debo de actuar en estos momentos. Por eso la Escritura lo dice claro, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Están ocultas para el que no las busca. Y las cosas grandes, hermanos, quiere decir que el Señor nos da la esperanza para poder vencerlas. No es con la fuerza del hombre, es en el poder de Dios. Nadie va a cambiar la profecía, pero sí tenemos que estar preparados. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba y exhortaba a sus discípulos a mantenerse firmes en la fe, clamando en oración. Y es lo que tenemos que estar haciendo. Por eso a Jeremías se le dio esta promesa. Y a permanecer en Dios, a permanecer en Él. Y por medio de una parábola, nuestro Señor Jesucristo les muestra la unidad y el amor entre Cristo y sus discípulos. San Juan 15, versículo 5. Más que parábola, es una ilustración. San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús, hermanos, es representado como la vid verdadera. Los pámpanos, quienes dependen de la vid, los pámpanos no pueden vivir si no están adheridos a la vid. Y ese es el mensaje. Así como las ramas del árbol no pueden vivir si no están adheridas al árbol, nosotros los cristianos no podemos vivir, hermanos, no podemos permanecer en Él si no estamos adheridos a Cristo. Ese es el mensaje. Y si estamos adheridos a nuestro Señor, la Escritura nos dice, este lleva mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo, que me hacen permanecer más en Jesús. Amén. Y luego concluye y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la confianza que la misma Escritura nos da. Esta es la ayuda que nosotros necesitamos en cualquier circunstancia que estemos pasando. Mi plena seguridad de que así como las ramas están adheridas al árbol para poder vivir, el cristiano está adherido a Cristo para tener la vida espiritual, viviente y fortalecida. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y el versículo número 20,
La Escritura nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, según la búsqueda que yo tenga de Dios, según la confianza que yo tenga de Dios, confío en el poder de Dios. Porque Él ha hecho todo, lo reconocemos como nuestro Dios creador. Por eso dice que ha hecho todas las cosas mucho más abundantemente. Luego aquí nos habla de la oración, de lo que pedimos o entendemos. En la oración, hermanos, es donde nos comunicamos con Dios, es donde tenemos esa unidad que fomentamos a través de una asociación entre lo humano y lo divino. El hombre tiene que esforzarse, que buscar de Dios, que confiar en sus promesas, que depender de Él, porque ya lo leímos. Separados de Él nada podemos hacer. Y en ese sentido, hermano, nosotros le hablamos a Dios, nos arrepentimos, pedimos de su misericordia para que nos otorgue el perdón, nos da la promesa de una nueva vida, nos convertimos, vivimos de acuerdo a sus normas, a sus preceptos, aunque tenemos fallas, pero por eso está la oración, para que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Dios. Pero la Escritura dice, o entendemos, nuestra mente es finita, la mente del Dios es infinita. Así que, hermanos, el poder de la oración es ilimitado. El poder de la oración, hermanos, llega hasta el mismo trono de la gracia, porque la Escritura lo dice. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 21, la Escritura dice, plenamente convencido de todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo. Estamos leyendo Romanos capítulo 4 y el versículo número 21. El mismo apóstol, hermanos, reconoce que no hay ninguna duda de que Dios promete en su poder, lo cumple. Esa es la verdadera fe, expresada en palabras. La vida de fe es una vida de confianza, de seguridad. El apóstol, hermano, siempre manifestó su confianza en el poder de Dios, a pesar de las muchas adversidades. Y así lo manifiesta, hermanos, cuando envió su carta a su discípulo, a Timoteo. Vamos a leer aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo número 1 y el versículo número 12. La Escritura nos dice, por lo cual asimismo, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, por lo cual asimismo padezco por esto. O sea, ¿por qué padecía? Por llevar el Evangelio. Él sufría persecución, lo señalaban, él fue apedreado, él fue castigado a latigazos, él fue dado por muerto, él sufrió de diferentes maneras cárcel más de una vez. Él fue maltratado, sufrió una vida, hermanos, por llevar el Evangelio, pero sin en cambio siempre permaneció. Por lo cual, él se refería cuando está dando estas palabras a la vida de persecución y de maltrato, de sufrimiento y de dolor que había pasado, pero sin en cambio dice, pero no me avergüenzo. ¿Te das cuenta? Ese es el poder de Cristo en nosotros, que nunca decae nuestra fe. Aún en circunstancias adversas, Pablo se mantenía fuerte. Por eso decía, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Esa es la confianza. Esa es la ayuda que Dios nos ofrece para permanecer en la fe. No se deja llevar por las circunstancias, sino que las circunstancias, aunque sean desfavorables, las ve como un medio para buscar la bendición de Dios.
Ahí tal vez sea un poco incomprensible para la mente humana. Cómo a través de una tragedia, de un sufrimiento, de un dolor, voy a sacar algo que me bendice. Así es, así trabaja el Señor. Muchas veces nos cuesta trabajo, hermanos, adaptarnos o tratar de enfrentar por nuestros propios medios la adversidad que pasamos, pero sin en cambio el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi confianza para aquel día. Ahí debe de estar nuestra mira. En aquel día en que Cristo venga, estaremos con Él o seremos arrastrados por el adversario. Eso ya depende de cada uno, pero las promesas ahí están. Lucas capítulo 1, versículo 37, la escritura dice, porque con Dios nada será imposible. Lucas 1:37. Esta declaración le es dada a María, la madre de Jesús, respecto a Elizabeth, que era estéril, pero que el Señor, a pesar de su vejez y a pesar de que era estéril, le da el hijo de la promesa. En ese caso era Juan el Bautista. Y entonces el Señor le da estas palabras, porque no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Y cuando dice nada es nada, y cuando dice imposible, imposible. O sea que para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Para el hombre y la mente humana hay cosas imposibles. Por eso muchos apostatan de su fe, por eso muchos se retiran de su fe, porque no han asimilado de que para Dios no hay nada imposible, como la Escritura lo dice, donde la sabiduría y la fuerza humana fallan por su debilidad o por su incredulidad, ahí se manifiesta la sabiduría divina y debemos de vivir en la sabiduría divina. Y esto lo confirma más adelante, San Lucas 18, versículo 27. Y les dijo, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En su contexto de esta declaración, Jesús le responde al joven rico que le pregunta que qué debería de hacer para ganar la vida eterna. Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Y él le contesta, todos los he guardado desde mi juventud. Y tal vez sí los haya guardado. O sea, no se duda en eso. Pero después Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí se entristeció el joven rico y se fue. ¿Por qué? Porque su mira estaba en las riquezas. Porque él quería comprar el favor de Dios por las riquezas que él tenía. Pero la gente que estaba cerca de ellos y que escucharon esta conversación, entonces se preguntaba, bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? Fíjense dónde estaba su mente. Su mente estaba igual que la del joven rico. Si él teniendo mucha riqueza no pudo comprar la salvación, entonces los que lo escuchaban decían, ¿quién puede ser salvo? El hombre, hermanos, por sí mismo está limitado. Está limitado por más que se esfuerce y por más que pueda pensar que porque todo lo que tiene lo va a salvar, ya sea dinero, posesiones, autoridad, poder, riquezas. No necesita la ayuda de Dios porque deja de percibir la ayuda de Dios, porque su mente está en las cosas que ve, que tiene, que toca. Sin en cambio, Jesús nos da una gran lección, que el que va a entrar al reino de los cielos no es ni el rico ni el pobre. El que va a entrar al reino de los cielos, hermanos, son los redimidos. No por tener mucho, por no tener nada, quiere decir que tú vas a entrar al reino de los cielos. Esas son las circunstancias y los medios.
porque tanto en un caso como en el otro podemos adaptarnos, pero lo principal no está en las cosas materiales, lo principal está en las cosas celestiales. Así que yo puedo ser un hombre humilde porque no tenga yo muchos recursos, pero soy rico porque tengo la promesa de la salvación, sí permanezco en la fe. Así que hermanos, la misma palabra de Dios nos anima a no tener temor, a permanecer en la confianza de Dios, porque la promesa está, no temas, yo te ayudo. Amén. Estamos llevando en este día la familia. Estamos orando para que el hogar esté establecido en el orden de Dios. La invitación, hermanos, del mismo Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. El creyente, hermanos, fue comprado con la sangre de Jesús y somos posesión de Cristo. Él nos invita en este día, no temas, yo estoy contigo. Es su promesa, hermanos, y su promesa se cumple para los que guardan y son fieles a sus principios. Ahí está la bendición, en la fidelidad a Dios, en seguir sus propósitos, sus enseñanzas. Muchas veces oramos y pedimos al Señor la bendición, pero nuestra oración, hermanos, no se eleva tan fácil porque no hay cambio en nuestra vida, porque seguimos, hermanos, con una naturaleza humana y no la naturaleza espiritual. Debemos de pedir en nuestra oración un cambio de carácter, un corazón nuevo. Ahí está, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Porque esa promesa es para el que cree, ver el milagro. Por eso en la oración y en la familia debemos de reunirnos con un corazón humilde, con la mente de Cristo. Pedir al Señor, Señor, he fallado, no he hecho tu voluntad, pero espero promesas. Dios es bueno y la misericordia de Dios es nueva cada día. Pero esa promesa se cumple cuando hay fidelidad en el corazón. Pedir en este día, hermanos, que tu hogar, mi hogar, la roca que sostiene la casa sea Cristo. Que no haya contiendas ni divisiones. ¿Cuántas familias, hermanos, no se comunican? ¿Cuántos matrimonios viven alejados? ¿Cuántos matrimonios de año, hermano, ya es una monotonía, y es una costumbre? Nos levantamos y ni siquiera decir gracias, Señor, porque estamos unidos. Hay un desprecio y hay una hostilidad en el matrimonio. Y no es así. El sostén de esa casa es el cordón de 3 dobleces, porque el que está en medio de nosotros es Cristo Jesús. Rogar por la familia, que es sagrada para Dios. Rogar por matrimonios. No hay oración en la casa. El esposo no ora por la esposa. La esposa posiblemente esté orando por él, pero esa no es la voluntad de Dios. El Señor desea que en ese hogar esté establecido en su orden. Al varón como sacerdote de hogar debe de buscar el consejo de Dios. El principio de Dios es el amor. Y uno de los nombres de Él es amor. Y sin embargo en el hogar no hay eso. Pedir en este día que Dios nos dé gracia, tanto al hombre como a la mujer, que lo que Dios nos ha demandado, lo cumplamos. Somos mayordomos de lo de Dios y es la familia. Lo que enseñemos se practica en la casa. Si sembramos discordia, división, eso vamos a cosechar. Pedir en este día como familia que Dios nos ayude, que cumplamos con sus principios, que el amor de Dios, hermanos, sea derramado en cada uno de nosotros, que nuestros hijos y nietos también conozcan el amor de Dios. Por eso es el culto familiar.
que así como dice el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de que vaya un corazón nuevo y un corazón limpio, padres y madres. Por muy ocupados que estemos, no dejemos de reunirnos al torno del altar de Dios. Pedir a los santos ángeles que guarden tu hogar, porque estamos expuestos al peligro y a la tentación. Y a través de buscar un cerco protector está la bendición. Obediencia por amor a Dios. Por eso Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Él siempre nos va a ayudar y en su misericordia te guarda. Pero seamos cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso este día estamos llevando el culto familiar. Busquemos cada día el amor de Dios. Y no nada más seamos oidores, sino hacedores de la voz de Dios. Por eso estamos llevando en este día, hermanos, la familia, el matrimonio. Que Dios dé gracia a nuestros hijos y a nuestros nietos, y que sus súplicas y peticiones el Señor las sabe y las conoce. Pide su bendición en este día para tu hogar y mi familia. Que Dios bendiga el culto familiar que se lleva en este día. Jeremías 33:3, clama a mí. Estamos clamando y Él responderá. Pedir al Señor su bendición. Sergio, Amén. el culto familiar se lleva en esta hora, familias y hogares. Amén. Amén, así es, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, y lo tenemos que señalar, porque así está escrito, que hay un tipo de temor, pero que es reverente. Amén. El temor al Señor. La Biblia nos presenta varios pasajes bíblicos donde nos habla de temer al Señor. Pero ese tipo de temor, hermanos, es un temor reverente. Es un temor para honrar a Dios. Es un temor para respetar a Dios. Amén. Es un temor en el cual nosotros debemos de estar conscientes de que a base de ese temor reverente obedecemos al Señor. Pero también hay otro temor, el temor de miedo, el temor de pánico, el temor de crisis. Y a ese temor, hermano, nos estamos refiriendo al cual nosotros debemos de subyugar, pero con la ayuda de Dios. Por eso nos da la promesa, no temas, que yo te ayudo. Ese temor, hermanos, muchas veces es emocional, es decir, es en el instante, pero también puede ser un sentimiento. Y ahí es donde debemos de tener mucha precaución, porque si tenemos ese temor de sentimiento, quiere decir que en cada momento y en cada situación lo vamos a poder manifestar. Y el emocional nada más es de un momento pasajero. De cualquier manera, hermanos, ese tipo de temor es una reacción de nuestro cuerpo humano, porque somos seres débiles, lo tenemos que reconocer. Por eso debemos de fortalecernos espiritualmente y aceptar la ayuda que el Señor nos dio. Ese temor de miedo se va a ir diluyendo con las promesas de Dios, con la confianza de Dios y con la dependencia de Dios. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17, la escritura dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra Amén. con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que te sea difícil. Hemos leído por la misma escritura que para el Señor no hay nada imposible. Aquí el profeta Jeremías decía la misma idea, pero con sus palabras. Ni hay nada que sea difícil para Dios. Aparte de que para Dios no hay imposible, no hay nada que sea difícil para Dios. Estamos leyendo Jeremías 32, 17. Así que, hermanos, el Señor es omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Y ese atributo solamente le pertenece a Él.
y nosotros debemos de reconocer ese poder. También, hermanos, el salmista lo manifestaba con sus propias palabras, que deben de ser nuestras palabras. Por eso están escritas. Salmos 18 y el versículo número 2. La escritura dice, Jehová es mi rosca. Estamos leyendo Salmos 18, versículo 2. Jehová es mi roca y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Salmo 18, 2. David, hermanos, cuando escribió este salmo, lo escribe a manera de una analogía. Por eso menciona roca, menciona escudo, menciona el cuerno de mi salvación. O sea, nos da unas palabras en las cuales Él quiere hacer que de las cosas conocidas tenemos que sacar un mensaje simbólico, espiritual que el Señor nos da. David, hermanos, estaba siendo perseguido. Estamos leyendo el Salmo 18 y el versículo número 2. David, hermanos, estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar. Sin en cambio, él ve una peña y se esconde entre las peñas, se esconde entre las rocas. Por eso él manifiesta, Jehová, estamos leyendo el Salmo 18, el versículo 2. Jehová es mi roca. ¿Por qué? Porque él se había escondido entre las rocas. El versículo 2. Porque se había escondido tras las rocas, porque lo venía persiguiendo Saúl. Por eso él se manifiesta, la roca, hermanos, lo cubría, la roca lo resguardaba. Y él, en su mensaje espiritual, decía, así como la roca me protegió, la roca es Cristo. Amén. Yo me protejo detrás de Cristo, porque Cristo es el que me guarda. Y castillo mío. El castillo era la edificación majestuosa que generalmente tenía una protección donde nadie podía entrar, solamente por una puerta. Por eso él lo compara. Primero compara a Cristo como su roca, que lo protege y que lo guarda. Luego lo compara contra un castillo, que solamente hay una puerta para entrar. Y luego dice, es mi libertador. Dios mío, es la fortaleza, y lo vuelve a ratificar. En él confiaré. ¿Por qué? Porque me cuida, porque me resguardo tras de él. En él confiaré. Y luego lo manifiesta con otra idea. Es mi escudo y la fuerza de mi salvación. Es mi alto refugio. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, cómo el mismo salmista, en tiempos de persecución, donde su vida estaba siendo amenazada, él confiaba en el poder del Señor. Él confiaba en que Él lo iba a proteger. Él confiaba, hermanos, en que era como su escudo protector. El escudo precisamente es para eso, para protegernos. Y la Biblia nos enseña que nos protege de los dardos del adversario. Entonces, sintetiza en esta idea que solamente aceptando la ayuda de Dios, Él nos protege, Él nos cubre, Él nos guarda, Él nos fortalece, Él nos libera y Él vence al adversario. O sea que con esta profundidad en cuanto al mensaje que está dando, nosotros podemos comprender que la ayuda que Dios nos ofrece la tenemos que aceptar. Es cierto, tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es dar pasos de fe. Y la parte divina es cumplir con lo que nos promete. O sea que va en unidad el esfuerzo humano con la promesa divina. Y ahí somos uno, porque estamos asociados con Dios. Aquí en el versículo número 3, Salmos 18, 3,
Sigue diciendo la Escritura, invocaré a Jehová. Invocar, hermanos, es pedir su presencia, es llamar al Señor. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que en nuestra petición de invocación al Señor a través de la oración, en algunas ocasiones a través del clamor, que es diferente, el Señor es merecedor de ser alabado. O sea, no únicamente se está refiriendo a las alabanzas por medio de un canto o de un himno, sino a lo que representa el ser alabado. El ser alabado, la Biblia lo dice, que es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13 ahí lo dice. Fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es alabar al Señor. Entonces, cuando yo alabo al Señor, me someto a Él. Y por mis labios yo confieso que solamente Él tiene el poder, tiene la gloria, tiene la honra, que Él es mi escudo, es mi protección, es mi roca, como lo decía el salmista, que me voy a resguardar porque es como un castillo, donde Él me guarda, donde Él me protege. Y después que dice, y seré salvo de mis enemigos. O sea, ¿qué es lo que busca el Señor? Cuando escucha nuestra oración, primero la salvación. Amén. Es lo primero que busca el Señor. Amén. Y ya después, en su misericordia, la necesidad que les ponemos, ya sea de intercesión, de arrepentimiento, de confesión de pecados, de gratitud, de adoración, de alabanza, de lo que sea, ya entra después de que Él nos dé la promesa de la salvación, porque es lo que pretende, que seamos salvos. Por eso dice Él, y seré salvo de mis enemigos. ¿Por qué? Porque he confiado en Él, porque lo he invocado, porque alabo su santo nombre, y por lo tanto la salvación que Él me da, yo la acepto y me va a liberar de mis enemigos. ¿Quién lo seguía a Saúl? ¿Quién lo quería matar? Saúl era un hombre. Pero dice, mis enemigos, el adversario, hermanos, cuando ataca, manda sus legiones de ángeles de maldad para destruirnos, para desanimarnos, para robarnos la semilla de la salvación. Y esto lo vemos en nuestra vida diaria. Tiene usted un problema y todavía no sale de ese problema y se le presenta otro. Ya tiene dos problemas. Todavía no sale de los dos y se le presenta otro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el adversario es lo que quiere. Robar nuestra paz, robar nuestra salvación. Aquí en el versículo 4 y 5 del Salmo 18, la Escritura sigue diciendo, y Él nos da una descripción de lo que estaba viviendo. Me rodearon ligaduras de muerte, porque estaba condenado a muerte, porque Saúl lo quería matar. Pero en el área espiritual, hermanos, es el mismo adversario, quien quiere robarnos la vida en Cristo y quien nos quiere llevar a la muerte espiritual. Es lo que está diciendo el salmista. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Es lo que hablábamos. Problema tras problema, prueba tras prueba. Las ligaduras de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. El Seol, hermanos, representa, por su término en hebreo, la tumba, el lugar de los muertos. Y él se sentía que como una liga jala, así él se sentía que la muerte espiritual lo estaba llevando a la perdición. Me tendieron lazos de muerte. Y ese es el plan del enemigo. Poner trampas, poner redes. Y en esas trampas, en esas redes, a través de la tentación, que después nos llevan al pecado, es donde cada uno de nosotros puede caer. Ahora, el adversario, hermano, lo conoce a usted y me conoce a mí. Él sabe qué áreas
tenemos débiles en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra fe. Él sabe cuál es nuestra debilidad y en esa debilidad pone trampas. En esa debilidad, hermanos, pone redes. ¿Para qué? Para que caigamos. Por eso dice, me tendieron lazos de muerte. David expresa de una manera vívida lo que estaba pasando, la angustia del momento, difíciles que tal vez le costarían su vida, pero ya lo vimos que es en el lado espiritual. Y ante tanta adversidad, hermanos, no dejaba de clamar y de confiar en Dios. Por eso tenemos que aceptar la ayuda de Cristo. Por eso es la promesa, no temas, yo te ayudo. Entonces, estas palabras, hermanos, que sean unas palabras de consuelo, de fortaleza, de dependencia de Dios, asegurando, hermanos, que Dios nunca nos va a abandonar. Salmo 116, versículo 1 y 2, la escritura dice, como a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos, por tanto, lo invocaré en todos mis días. El Señor, hermano, está trabajando. Si tú sientes que tu oración no ha sido respondida, es porque el Señor está trabajando y en un momento oportuno, Él te la va a presentar cuando estés preparado. Pero por lo tanto tenemos que insistir en la oración. Y en la oración el Señor nos va a guiar y nos va a decir en qué área debemos de fortalecerla. Hay muchas maneras en que el Señor nos puede contestar, pero el mensaje es en no desanimarnos. Así que si estás en medio de tribulaciones o de pruebas, es cuando más debes de estar orando y de invocando el nombre del Señor. Por eso el salmista lo decía. Por tanto, le invocaré a Él todos mis días. Versículos 5 y 6. La escritura sigue diciendo, clemente es Jehová. Salmo 116, versículos 5 y 6. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. O sea, es clemente, es justo, pero también misericordioso. La misericordia de Dios, hermanos, es una manifestación de Dios donde se duele por el pecador, donde siente la necesidad del pecador y su misericordia en amor, en bondad, en consuelo y de muchas formas se manifiestan. Por eso que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Jehová guarda a los sencillos. Dice la escritura, estaba yo postrado y me salvó. Isaías 41, versículo 10, es una promesa para sintetizar el mensaje que el Señor nos ha dado y la promesa que nos ha dado de no temas, yo te ayudo. Aquí en Isaías 41, 10 nos da esta promesa, no temas. Ahí está el temor del que hablábamos. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las promesas de Dios, hermanos, siempre han prevalecido para sus hijos en tiempos de angustia. Y Él promete ayudarnos siempre. Así que, hermanos, la ayuda de Dios siempre está disponible para el que la solicita. No temas, yo te ayudo. Amén. Qué hermosa promesa, hermanos, que el Señor nos da en esta hora. Seamos fieles a sus principios. Vamos a hacer la oración poniendo el culto familiar, tu matrimonio, la necesidad que tienes, el Señor la sabe. Preséntale en este momento. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Digno eres de recibir gloria, honor y poder. Gracias, Hijo de Dios, por tus promesas, por tus misericordias, que se cuentan de generación en generación. Alabamos tu santo nombre y te rogamos humildemente, Señor mío, que tu palabra caiga en tierra fértil y que seamos, Señor, hacedores de la verdad. Pongo la familia, el hogar, los matrimonios, especialmente los que están divididos, los que están destruidos.
Edifica la casa, Señor, y da gracia en este día a través de la oración. Oramos ante todo, Señor, para que tu misericordia se derrame en reconciliarnos. Bendice a nuestros hijos y nietos y la necesidad por la cual se ha llorado, se ha invocado tu nombre. Has inclinado tu oído y has oído la oración de tu pueblo. Gracias, mi Padre y mi Dios, por esta humilde oración que elevamos con fe. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor, que Dios bendiga tu matrimonio. No dejemos, hermanos, de orar a través del culto familiar. Que el Señor dé gracia en esa atmósfera que da a través de la oración. Bendiciones, amén.